Ya, entonces vamos a proceder a simular en Tinkercad un circuito mixto. Más que nada eso, lo que me gustaría explicar previamente, ya sabemos que tenemos que seleccionar acá en Tinkercad circuitos, crear nuevos circuitos, ¿cierto? Esperamos que cargue. Y vamos a buscar alguna placa, puede ser la placa grande o la placa pequeña, pero no la mini, la placa pequeña, que si no va a ser demasiado pequeña. Resistencia. Ahí tenemos resistencias, podemos sacar más y tenemos multímetros que nos permiten medir. Dentro de esto, lo relevante es lo siguiente. Existe a día de hoy complejidad para poder interpretar esto, muy hermoso mi diagrama, a conexionado en placa. Y es porque estamos tan acostumbrados a hacerlo de forma literal, es decir, si R5 está de forma horizontal, no necesariamente va a ir de forma horizontal en la placa, sino que tiene que ir como yo quiero y me acomode. Ahora, hay recomendaciones para poder conectar resistencias dentro del circuito. Voy a hacer un poquito de zoom acá. Estoy con el touchpad, entonces no me pidan tanto. Por ejemplo, ¿tiene sentido conectar una resistencia de esa forma? No. Ya sabemos qué cosas no podemos hacer. ¿Por qué? Porque todos estos cablecitos están conectados de forma vertical, ¿cierto? Y conectar la resistencia así sería conectarla consigo misma. Sería hacer esto. ¿Y eso tiene sentido? No. Por ejemplo, si la quieren conectar verticalmente, se puede conectar así, porque eso está horizontal y esto está vertical, pero entre ellos no están conectados. La puedo conectar así o la puedo conectar hacia abajo, que es lo mismo que arriba, ¿no? Si la quiero poner horizontalmente, la puedo conectar aquí o en cualquiera de estos. ¿Por qué? Porque estaría conectando esta línea y esta línea no está conectada con esta a menos que yo haga alguna conexión entre medio. Por ende no habría problema por el momento. Si yo conecto esto así, volveríamos a lo mismo. Estaría mal porque sería conectar la patita con la otra patita y sería como conectar un cable, que el cable se conecte consigo mismo. ¿Eso tiene sentido? ¿No, cierto? Entonces, considerando esas cosas que no se pueden conectar, procedemos a interpretar. Inicialmente sí nos conviene, por ejemplo, esta estructura semicuadrada, y eso más que nada lo da la práctica. Vamos a conectar la R5, a diferencia de lo que acabo de decir, literal, horizontalmente. Si yo le doy clic, puedo darle valor. Aquí yo doy R5 y le doy su valor, que el valor de R5 es 3, no, perdón, no está R5 acá. Bueno, ¿cuánto es R5, chicos? ¿Me ayudan con el valor? 300. ¿Ah? 300 ohms en ese circuito. Entonces, R5 es de 300 ohms, no se nos olvide ahí dejarlo en ohms. Ya. ¿Dónde se me fue aquí esta cosa? Ya, conectamos así, voy a conectar la otra resistencia, ese punto R2 nace de R5, ¿cierto? Hay más cosas conectadas en ese punto, pero nace de R5. Me voy, entonces, busco otra resistencia, R2, y la voy a conectar, por ejemplo, ahí. O podría conectarla, o podría conectarla ahí. Pero en este caso la voy a poner verticalmente, porque así puedo aprovechar mejor el espacio del protoboard.
No porque necesariamente esté así, es porque quiero aprovechar el espacio del protoboard. De ese mismo punto, para que no se me olvide, voy a conectar R8 y R3. Todo esto R2 es de 5,7 y R8 es de 800. Este es R2. Otra vez. R2 entonces de 5.7. Está en kilo ohm, así que ni un problema. ¿Qué más? Dijimos que íbamos a conectar de ese mismo punto R8 que tiene un valor de 800 ohms. Le vamos a cambiar al tiro antes de tener problemas. R8 800 ohms y lo cambiamos a ohm. Y esto lo voy a poner de esta forma. La puedo conectar ahí, ahí o ahí. Porque esa línea está toda conectada, sería conectarla en el mismo punto. Y a eso es lo que yo me refiero con interpretar el circuito. De R8 en serie se conecta R3, ¿no? Que tiene un valor de 100 ohm. Entonces, R3 y tiene un valor de 100 ohm. Y R3 se cierra abajo con R2. R3 se cierra abajo con R2. Después vamos a ver si hay que conectar más cosas, pero sigamos por arriba. Nos falta R1, que es de ¿cuánto? 3,3 kilo ohm, ¿cierto? Saco aquí, la pongo acá, y de aquí mismo, de cualquiera de estos puntos, voy a conectar ¿a dónde? Acá. R1, 3,3 kilo ohm. Me falta conectarla abajo. Abajo está conectada con R3. ¿Cuál es R3? Esta. Entonces yo voy y la conecto con esta. Así es como se conecta. Hay que ir siguiendo la conexión. Da lo mismo si está vertical, horizontal, en diagonal, como sea. Yo tengo que seguir eléctricamente la conexión. Después les voy a mostrar cómo. O sea, por qué es que tengo que guiarme más por la conexión que por lo otro y después se van a dar cuenta. Acá, R6, aunque está en paralelo visualmente con R7, no está en paralelo con R7. Es decir, R7 con R4, que están en serie, están ambas ya en serie conectadas en paralelo con R6. Es decir, si yo conecto R7 con R6 en paralelo, sin considerar a R4 entre medio, eso estaría mal. Entonces, voy a conectar R6, que sería, ¿de cuánto? Tampoco tengo R6. ¿De qué valor es, chicos? 10 kilos. R6 nace aquí de R2 hacia acá, ¿cierto? Entonces vamos a tirar una aquí, le voy a poner R6, 10 kilos, y la voy a poner de esta forma, y esta va conectada así. Nace desde R2 junto con todas las otras conexiones, es decir, nace de ese punto. Y de ese punto hacia abajo o hacia donde sea, nace R4. R4 que es de 4,7 kilos. 4,7 kilos R4. Pueden hacer así, puede estar en horizontal, pero ojo, si queda conectado con otra cosa, ya no estaría bueno. En ese caso, por ejemplo, ahí estaría bueno porque la patita no queda conectada a nada, ¿se entiende? Pero la vamos a dejar en vertical. Y ahora,
De aquí, después de R4, viene R7. Y la otra parte de R7, ¿dónde se conecta? En R6. Entonces, si yo hago esto, ¿estaría bien? Sí, estaría bien. ¿Por qué? Lo vamos a analizar al tiro. R7 y es de 70. ¿Por qué estaría bien? Porque abajo, recuerden que abajo eso está conectado todo, ¿no? Como una línea. Entonces, R4 se va a conectar internamente con R7 y R7 se termina conectando arriba con... En pocas palabras, esa parte, y es algo que le expliqué a una compañera, ¿cierto? R6, ya, visualmente yo podría tener, lo que yo acabo de dibujar es esto, R7, R4, y eso es exactamente lo mismo, porque R7 solamente está moviendo, pero eléctricamente R7 y R4 siguen en serie, ¿no? ¿Cierto? Y R7 se sigue conectando con una parte de R6 y R4 con la otra parte de R6, ¿cierto? Entonces da lo mismo si yo las pongo así, o las pongo, se me perdió el, ahí sí, o las pongo, por ejemplo, así, o pongo R7 aquí y R4 acá, porque en el fondo lo que yo debo respetar, R7 aquí y R4 acá, o puedo poner R4 acá y sigue haciendo lo mismo, y R7 acá, acá R6, ¿ya? Porque sigo respetando la conexión eléctrica, y eso es lo que ustedes tienen que aprender a hacer, interpretar, ¿ya? El plano nunca te va a decir, está a 3 metros con... No, eso depende mucho del plano. Hay planos que son muy específicos como hay planos que no lo son. Y eso va a depender del tipo de plano. Por ejemplo, los planos de tipo eléctrico generalmente son muy referenciales. ¿Ya? Están en escala, pero algunas cosas están en escala, otras cosas simplemente son referenciales. Entonces, ¿qué va a pasar? No te va a decir, en realidad, por ejemplo, la luminaria está a 3 metros del techo de la pared. No, te va a decir que está más o menos como en el centro de la pared y uno tiene que saber interpretar eso, lo mismo en la parte eléctrica. ¿Ya? No hay que ser tan literal. Esa es una parte. Y ahora vamos con la simulación, que creo que está todo conectado. Voy a proceder a medir resistencia para verificar que sea la correcta. Ustedes me pueden acordar cuánto era el valor de la resistencia total. Y aquí no nos olvidemos de poner resistencia para que funcione. Iniciar simulación. 4,16. Sí. Detener. Para poder alimentar el circuito, no nos olvidemos que... Me pasé. No nos olvidemos que debo, fíjense, abrir el circuito, introducir un suministro de energía o la fuente de poder. ¿Cuántos volts lleva? 750. Y yo aquí voy a alimentar el circuito por una parte. Le voy a cambiar el colorcito para que se vea más bonito. Y voy a cerrar el circuito con el instrumento, porque quiero medir, por ejemplo, corriente. Para medir corriente total, el instrumento siempre debe ser parte del circuito. Si se fijan, se está cerrando con el circuito, es decir, la corriente está pasando por el instrumento para poder ser alimentado el circuito. Da lo mismo si esto ocurre por el negativo o ocurre por el positivo. No importa. Lo importante es que el instrumento sea parte del circuito para poder realizar la medición. Le voy a dar play y ahí me entrega menos 180 mA y eso solamente es por un tema de polaridad, pero no afecta en nada a la medición, que debería ser lo correcto. Ahora voy a realizar una medición random de corriente y voltaje. Voy a sacar dos instrumentos y con esto terminamos la demostración.
voy a medir la corriente y el voltaje, por ejemplo, de estas dos resistencias, de una de las dos resistencias. ¿Qué voy a hacer? Pongan atención. Voy a girar un poquito. La resistencia la voy a conectar en una parte. Si se fijan ahí quedó conectada, ¿no? Pero ahí no. Voy a ¿Dónde iba conectado? Ahí, ¿cierto? Ahí. ¿Y dónde está la patita? Ahí. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de pasar la corriente por acá. Lo pongo en modo corriente. ¿Cómo mido el voltaje? En paralelo, siempre en paralelo. Voy a cambiar el color. Voy a poner una puntita acá y la otra puntita acá. Una está en un terminal de la resistencia y el otro está en el otro terminal de la resistencia. Pero, profe, está tocando abajo, no está en el terminal. Pero ese terminal está conectado aquí. Y todo lo que se conecta aquí es el mismo punto eléctrico. Vamos a ver si efectivamente ya, el voltaje está funcionando, pero la corriente no. Veamos por qué. Ah, ya sé por qué no. Porque cuando lo moví quedó conectado arriba. Miren, ¿se dan cuenta? Hay que tener cuidado porque esas patitas se conectan casi automáticamente. Ahí está, me estaba asustando. Ya tengo en esa resistencia, bueno, en las dos resistencias, porque ambas están en serie, una corriente de 126 mA. Según lo que ustedes calcularon, debiese ser algo similar. Y el voltaje en esa resistencia, que es R3, debiese ser 12,6 volts. Porque la R3 es de 100. Si se dan cuenta, 126 mA por 100 ohm debiese darme aproximadamente los 12,6 volts. Voy a corroborar una cosita. ¿Pudiese hacer la conexión ahí? Sí. Y eso.